Muy buenos días, hoy hablaremos de tétanos, elaborado a partir del libro de Medicina Interna de Harrison, es una guía elemental para la residencia médica. Tétanos. Introducción. El tétanos es una enfermedad aguda causada por la neurotoxina producida por Clostridium tetani. Se manifiesta por hipertonía y espasmos del músculo estriado, acompañados de disfunción del sistema nervioso autónomo. Es una enfermedad completamente prevenible mediante vacunación, sin embargo, cuando se establece puede ser grave y presentar elevada mortalidad, especialmente en personas con vacunación incompleta. Definición. El diagnóstico es principalmente clínico. Se caracteriza por hipertonía o espasmos musculares generalizados sin otra causa médica evidente. En algunos casos, los estudios de laboratorio pueden confirmar la presencia de C. tetani. El tétanos neonatal ocurre en un lactante que inicialmente succiona y llora normalmente, pero entre los días 3 y 28 de vida pierde esta capacidad, presenta rigidez y espasmos. El tétanos materno es el que aparece durante el embarazo o dentro de las 6 semanas posteriores a su finalización, ya sea por parto, aborto espontáneo o inducido. Etiología. Clostridium tetani es un bacilo gram positivo, anaerobio y formador de esporas. Sus esporas son altamente resistentes, pueden sobrevivir en diversos ambientes, resisten la ebullición y muchos desinfectantes, y también se encuentran en el aparato digestivo de numerosos animales. La infección ocurre cuando las esporas o bacterias ingresan al organismo a través de hebraciones, heridas o, en los recién nacidos, mediante el muñón umbilical. En un ambiente anaerobio adecuado, la bacteria crece, se multiplica y libera la toxina tetánica, una exotoxina que llega al sistema nervioso y produce la enfermedad. Cantidades muy bajas de esta toxina son suficientes para causar tétanos. En 20% a 30% de los casos no se identifica una puerta de entrada. En los adultos, las hebraciones superficiales de las extremidades son los sitios de infección más frecuentes. Las infecciones profundas, como las asociadas a fracturas abiertas, aborto inducido o inyección de drogas, suelen producir cuadros más graves y de peor pronóstico. En los recién nacidos, la infección del muñón umbilical puede relacionarse con una atención inadecuada del cordón, también la circuncisión o la perforación de las orejas pueden ocasionar tétanos neonatal. Epidemiología. El tétanos es poco común en países desarrollados y ocurre principalmente en adultos con vacunación incompleta o ausente. El tétanos neonatal es infrecuente en estos contextos, mientras que la enfermedad persiste como un problema de salud en zonas con menor cobertura de inmunización y vigilancia insuficiente. Las personas mayores presentan mayor riesgo debido a la disminución progresiva de los anticuerpos antitetánicos con el tiempo, especialmente después de los 60 años. La diabetes también se asocia con mayor riesgo de tétanos y con una mayor proporción de muertes. Los consumidores de drogas inyectables constituyen otro grupo de alto riesgo, en particular quienes se inyectan heroína por vía subcutánea. Este riesgo se relaciona con la posible contaminación de la droga, la vía de administración y la vacunación incompleta. La incidencia mundial del tétanos neonatal ha disminuido de manera importante mediante programas de eliminación basados en la vacunación y la prevención de infecciones asociadas al cuidado inadecuado del cordón umbilical. La incidencia de tétanos en niños mayores y adultos es difícil de determinar en muchos países por la ausencia de sistemas de vigilancia adecuados, aunque continúa ocasionando muertes. Patogenia. Solo las cepas de Clostridium tetani que producen toxina tetánica o tetanoespasmina causan la enfermedad. Esta toxina es estructural y funcionalmente similar a la toxina botulínica, sin embargo, a diferencia de esta, que permanece en la unión neuro-muscular, la toxina tetánica realiza transporte axónico retrógrado hasta el sistema nervioso central, lo que explica sus manifestaciones clínicas características. La toxina se produce como una proteína única de 150 cada, que se divide en una cadena pesada de 100 cada y una cadena ligera de 50 cada, unidas por enlace disulfuro y fuerzas no covalentes. La cadena pesada se une a componentes específicos de la membrana de las terminaciones nerviosas presinápticas motoras, incluidos policialogangliósidos y proteínas de membrana.
Esta unión permite la internalización de la toxina y su transporte retrógrado desde la periferia hacia el cuerpo neuronal, hasta los núcleos motores de los pares craneales o las astas anteriores de la médula espinal. Durante este trayecto, la toxina puede acceder a los sistemas de tránsito neuronal y evadir su degradación. Posteriormente, la toxina atraviesa la sinapsis y alcanza las terminaciones presinápticas de interneuronas inhibitorias GABAérgicas. La cadena ligera actúa como una endopeptidasa dependiente de zinc y esin de la proteína asociada a vesículas BAMP2 o sinaptobrevina, necesaria para la unión presináptica y la liberación de neurotransmisores. Como resultado, se bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios y se impide la descarga de las interneuronas inhibitorias. La pérdida de la inhibición neuronal provoca actividad descontrolada del sistema nervioso motor, responsable de la rigidez y los espasmos del músculo estriado. Un mecanismo similar en el sistema nervioso autónomo ocasiona disfunción autonómica. En el tétanos grave, el aumento de catecolaminas circulantes se relaciona con complicaciones cardiovasculares. La recuperación puede durar varias semanas y probablemente depende de la degradación de la toxina y de mecanismos de regeneración o adaptación neuronal en el sistema nervioso central. Estudio del paciente con tétanos. Las manifestaciones clínicas aparecen cuando la toxina tetánica alcanza las terminaciones presinápticas de las interneuronas inhibitorias. Una vez establecidos estos efectos, la capacidad de modificar la evolución de la enfermedad es limitada, por ello, el tratamiento no debe retrasarse mientras se esperan los resultados de pruebas de laboratorio. Las medidas terapéuticas se orientan a neutralizar la toxina restante que aún no se ha unido al tejido nervioso y a mantener las funciones vitales hasta que disminuyan los efectos de la toxina. La administración intratecal de antitoxina busca neutralizar la toxina dentro del sistema nervioso central y limitar la progresión de la enfermedad. Manifestaciones clínicas. Formas clínicas. El tétanos puede presentarse en formas generalizadas, incluido el tétanos neonatal, y formas locales. El tétanos local suele ser leve y afecta áreas aisladas del cuerpo, con espasmos musculares limitados. En el tétanos cefálico localizado, la afectación de pares craneales puede producir espasmo de los músculos faríngeos o laríngeos, con riesgo de aspiración, obstrucción de la vía respiratoria y mal pronóstico. En el tétanos generalizado, los músculos de la cara y la mandíbula suelen afectarse primero. En los recién nacidos, la incapacidad para succionar es una manifestación característica. Evolución y pronóstico. La rapidez de progresión es importante para establecer el pronóstico. El periodo de incubación corresponde al tiempo entre la herida y el primer síntoma, mientras que el periodo de inicio es el tiempo entre el primer síntoma y el primer espasmo generalizado. Los periodos más cortos se relacionan con peor pronóstico. En el tétanos neonatal, la aparición de síntomas a menor edad se asocia con mayor gravedad. Manifestaciones musculares y respiratorias. Los síntomas iniciales más frecuentes son trismo, dolor y rigidez muscular, lumbalgia y disfagia. En los recién nacidos, la dificultad para alimentarse es la forma habitual de presentación. Conforme progresa la enfermedad aparecen espasmos musculares, que pueden ser intensamente dolorosos. Los músculos laríngeos pueden afectarse tempranamente, incluso de manera aislada, y ocasionar obstrucción completa de la vía respiratoria. El espasmo de los músculos respiratorios produce insuficiencia respiratoria, que sin apoyo ventilatorio constituye la causa más frecuente de muerte. En casos raros, los espasmos intensos pueden causar arrancamientos tendinosos y fracturas por aplastamiento. Disfunción del sistema nervioso autónomo. En el tétanos grave, la disfunción autonómica alcanza su mayor intensidad durante la segunda semana y los episodios cardiovasculares se convierten en un riesgo principal de muerte. La presión arterial suele ser inestable, con fluctuaciones rápidas entre hipertensión e hipotensión acompañadas de taquicardia. También pueden presentarse bradicardia y bloqueo cardíaco. La alteración autonómica se manifiesta además por estasis gastrointestinal, sudoración, aumento de secreciones traqueales e insuficiencia renal aguda, muchas veces de gasto alto. Diagnóstico. El cultivo de Clostridium tetani a partir de una herida puede aportar evidencia diagnóstica.
Antes de administrar antitoxina o inmunoglobulina, pueden medirse las concentraciones séricas de inmunoglobulina G antitetánica. Valores mayores de 0,1 UI/mililitros, determinados mediante ELISA, parecen ser protectores y no apoyan el diagnóstico de tétanos. Cuando las concentraciones son inferiores, puede realizarse un bioanálisis para detectar toxina tetánica en suero. Sin embargo, un resultado negativo no descarta la enfermedad y este análisis no suele efectuarse. También puede utilizarse la reacción en cadena de la polimerasa para detectar toxina tetánica, aunque se desconoce su sensibilidad y un resultado negativo tampoco excluye el diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Los principales trastornos que pueden simular tétanos generalizados son la intoxicación por estricnina y las reacciones distónicas inducidas por fármacos antidopaminérgicos. En el tétanos, la rigidez muscular abdominal suele ser continua, mientras que en estos trastornos es episódica. El tétano cefálico puede confundirse con otras causas de trismo, como la infección bucofaríngea. En el tétanos neonatal, deben considerarse la hipocalcemia y la meningoencefalitis. Pronóstico. Factores de mal pronóstico en adultos. Se asocian con peor pronóstico la edad mayor de 70 años, un periodo de incubación menor de 7 días, un periodo corto entre el primer síntoma y la hospitalización, y un periodo de inicio menor de 48 horas. También constituyen factores desfavorables los sitios de entrada puerperal, intravenoso, posquirúrgico o por quemadura, frecuencia cardíaca mayor de 140 latidos por minuto, presión arterial sistólica mayor de 140 mm/Hg, enfermedad o espasmos graves y temperatura mayor de 38,5 grados C. Factores de mal pronóstico en tétanos neonatal. En el tétanos neonatal se relacionan con mal pronóstico una menor edad al inicio de los síntomas, parto prematuro, bajo peso al nacer, periodo de incubación menor de 6 días, retraso en la hospitalización, uso de pasto para cortar el cordón umbilical y fiebre al momento de la hospitalización. Secuelas. En muchos adultos, especialmente en los ancianos, la supervivencia al tétano se relaciona con peores resultados funcionales a largo plazo. En niños y recién nacidos existe una elevada frecuencia de secuelas neurológicas. Los neonatos tienen mayor riesgo de trastornos del aprendizaje, problemas de conducta, parálisis cerebral e hipoacusia. Tratamiento del tétanos. Control de la puerta de entrada y antibiótico-terapia. Debe identificarse la herida de entrada siempre que sea posible, realizar limpieza y desbridamiento del material necrótico para eliminar focos anaerobios y evitar una mayor producción de toxina. El metronidazol es el antibiótico de elección, en dosis de 400 mg por vía rectal o 500 mg 4 cada 6 horas durante 7 días. La penicilina, en dosis de 100,000 a 200,000 UI/kg/día, es una alternativa, aunque puede exacerbar los espasmos y se ha relacionado con mayor mortalidad. La persistencia de reservorios de infección activa puede ocasionar tétanos recurrente o prolongado. Antitoxina. La antitoxina debe administrarse tempranamente para neutralizar la toxina circulante e impedir su captación por el sistema nervioso. La inmunoglobulina tetánica humana, TIG, es la preparación de elección por su menor riesgo de reacciones anafilácticas. Se administra una dosis única intramuscular de 500 a 5,000 UI, infiltrando una parte alrededor de la herida. La antitoxina equina se utiliza cuando la TIG no está disponible, especialmente en países de bajos ingresos. Luego de realizar una prueba de hipersensibilidad, se administran 10,000 a 20,000 U por vía intramuscular en dosis única o fraccionada. La TIG intratecal puede limitar la progresión de la enfermedad y mejorar los resultados. Se han utilizado dosis de 50 a 1,500 UI por esta vía, aunque la mayoría de las preparaciones no está autorizada para uso intratecal. Control de espasmos. Los espasmos se controlan mediante sedación profunda con benzodiazepinas. También pueden utilizarse clorpromacina, fenobarbital, sulfato de magnesio 4 y propofol en infusión. Las dosis requeridas para controlar los espasmos pueden producir depresión respiratoria, lo que dificulta mantener una ventilación adecuada en centros sin respiración mecánica. En casos graves,
con disponibilidad de ventilación asistida. Puede emplearse una combinación de sedantes o magnesio con bloqueadores neuromusculars no despolarizantes, de acción relativamente corta y sin efecto cardiovascular importante. La dosis debe ajustarse según la intensidad de los espasmos. Vía respiratoria y soporte ventilatorio. En el tétanos grave debe asegurarse la vía respiratoria desde el inicio. Los pacientes deben mantenerse en ambientes tranquilos y silenciosos, ya que la luz y el ruido pueden desencadenar espasmos. El aumento de secreciones traqueales, la disfagia por compromiso faríngeo y la hiperactividad de los músculos laríngeos dificultan la intubación endotraqueal. Los pacientes pueden requerir ventilación mecánica durante varias semanas. La traqueostomía es el método habitual para asegurar la vía respiratoria en el tétanos grave. Manejo de la inestabilidad cardiovascular. La disfunción autonómica grave puede causar fluctuaciones rápidas de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Puede mejorar al intensificar la sedación con sulfato de magnesio 4, buscando concentraciones plasmáticas de 2 a 4 mol diagonal L o ajustando la dosis hasta la desaparición del reflejo rotuliano. También pueden utilizarse morfina, fentanilo u otros sedantes. En algunos pacientes se requieren fármacos cardiovasculares específicos, como esmolol, antagonistas de los canales de calcio e inotrópicos. Se prefieren medicamentos de acción corta que permitan ajustar rápidamente la dosis. Los antagonistas de acción prolongada requieren especial precaución, ya que pueden asociarse con paro cardíaco por hipotensión. Complicaciones, recuperación e inmunización. Las complicaciones del tratamiento incluyen tromboflebitis asociada a diazepam, neumonía relacionada con ventilación mecánica, infección de catéter central y septicemia. En algunos centros se realiza profilaxis para trombosis venosa profunda y tromboembolia. La recuperación puede durar entre 4 y 6 semanas. Todo paciente debe recibir un esquema primario de inmunización, ya que la toxina tetánica tiene bajo efecto inmunógeno y la infección natural no genera una respuesta inmunitaria suficiente. Muchas gracias. Para más contenido suscríbete.